Gracias por Hola. estar aquí. ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Buenas noches. Pablo Maradei es colega, es periodista especialista en gremios de Clarín. Bueno, la ligaron por parte del juez. Hoy parece que tuvieron la culpa, ¿no?, de haber publicado lo que supuestamente iba a pasar con Pablo Moyano. Sí, a ver, en la redacción ayer a la noche, por conversaciones con gente del gobierno y por lo que se hablaba en la redacción, toda la apuesta era lo que finalmente sucedió. Para funcionarios puntualmente con los que hablé yo, la movida de que se haya filtrado estaba hecho adrede, lo apuntan más al juez que a la fiscalía. Ajá. Como para sembrar un manto de duda y abrir una negociación. En esos términos lo decían. Claro, claro. Ahora, la situación del juez, o sea, esto que decíamos al principio, que lo que pasó hoy, esto recién empieza, porque el fiscal está, por lo que hemos visto, Lo va a llamar a indagatoria, va a apelar a la Cámara, así que esto recién fue el principio. Claro. Obviamente que esta es la causa por el Club Independiente, como decían ustedes, pero también está el desvío de fondos que se está investigando por la obra social y por el sindicato, así que esa es otra cuestión judicial que va en paralelo, así que hay Moyano para rato. Hay Moyano para rato y hay mucho por investigar todavía, ¿no? Digo, esto es como muy incipiente en algunos aspectos, y uno no puede dejar de preguntarse cuál es el peso específico que todavía tienen sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano en una realidad como la de hoy en la Argentina. Mucho, mucho. Mueven. A ver, yo escucho lo que se habla de reventa de entradas, de lo que es vender por ahí choripanes o el estacionamiento. En las cuentas, los Moyano tienen en 3 cuentas 5.000 millones de pesos. Es decir, lo que hay de interés, solo del interés de las cuentas que se manejan del gremio, esto es como un vuelto. Por más que hablemos de 5 millones de pesos por fin de semana por partido, es nada. Pero a lo mejor puede ser la razón por la cual entrar a una cuestión mayor, ¿no? Puede ser, claro. Yo creo que hubo un atolondramiento en un llamado, en un pedido como para detenerlo, digamos, hubiera hecho los pasos como se siguen habitualmente, que llamarlo indagatoria, bueno, escuchar y después ver los pasos a seguir, más que haya tenido este circo mediático. Un juez también hablando, dando una conferencia de prensa, es muy llamativo, creo que es un hecho inédito. No, sí, totalmente. Ahora, a veces nos cuesta relacionar el poder que tienen los Moyano frente al nivel de representación dentro de la sociedad de un gremio que no es un gremio mayoritario, pero que si quiere te para el país porque un camión alcanza para cortarte una ruta. ¿Ese sigue siendo el poder que tienen? Ese es parte del poder, el otro poder obviamente es la plata. Con el tema de los cuadernos, obviamente los sindicatos quedaron como los principales financiadores de la campaña del año que viene y eso apunta al PJ. Y el gobierno implementa desde hace un tiempo auditorías muy fuertes sobre los gremios como para controlar ese dinero. Y los Moyano obviamente plata mueven, pueden bancar una campaña tranquilamente, entonces el poder lo mantienen intacto. Y estas cuestiones que estamos viendo de avances de la justicia en algunas causas pequeñas, tampoco es que ha pasado nada determinante en lo que respecta a los Moyano, ¿hubiera sido igual si Moyano hubiera seguido teniendo la misma relación que tenía antes con el gobierno, digo, con Mauricio Macri en particular? Y ahí se mezcla la política, entiendo que no habría sido así. Es decir, que las cuestiones que tienen que ver con los manejos judiciales en términos de presiones y demás que algunos denuncian, existen. Exacto, sí. Para un lado, para el otro, o para, como convenga en cada caso. Exactamente, sí. Cuando ya se mezcla la política, lo judicial, digamos, se está en otro nivel, que no es por ahí investigar y resolver de acuerdo a lo que se haya encontrado. De hecho, esta semana se procesaron a 7 miembros de Camioneros por el amedrentamiento, la extorsión a una empresa de fletes de Merlo, Expreso Pontevedra, que esta señora denunció extorsiones porque el gremio le pedía 2 millones de pesos por falta de aportes a los trabajadores y falta de pago de la cuota sindical. Ella se negó, pagó solo la primera cuota de 100.000 pesos y los denunció. Y esa denuncia avanzó y los procesaron. Dentro de los 7 procesados hay 2 que forman parte del Consejo Directivo Nacional, es decir, tienen vínculo directo tanto con Hugo como con Pablo. Es decir, ahí también va avanzando la justicia lentamente, como decís vos, que por ahí termina llegando a una instancia superior. Claro. Ahora, Hugo Moyano a fines del 2015 prácticamente es como que se retira
del centro del sindicalismo. ¿Y coincidís con que se vio empujado a volver al centro de la escena por todas las cuestiones judiciales? Definitivamente. Sí. O sea, si él Él por él se estaría en la había casa. retirado a Independiente, digámoslo así, Claro. o se había abocado a eso y salió a dar la pelea a él. Totalmente O sea, más forzado en defensa propia que... Claro. Sí. Necesitaba cubrirse de algún modo también, es una Exacto. manera de estar expuesto, también es una manera de estar más Sí, cubierto en algún punto. todo lo que hacen lo mediatizan. Es claro. decir, van a discutir paritarias. Otros gremios acaban de conseguir el 35% Sí. de ajuste y El pide el no se 42. sabe. O sea, si vos no llamás al sindicalista, Claro. no te enterás de que Claro. acaba de conseguir un reajuste paritario en este contexto económico de recesión, de crisis. ¿Hay lugar en la Argentina para un sindicalismo distinto? Debería haberlo, pero pienso que son los mismos dirigentes de hace muchos años. Es decir, la mayoría, con un dato de color, la mayoría por ahí no usa WhatsApp, no usa redes sociales. Es decir, si vos no lo vas a ver al gremio, si vos no lo llamás por teléfono, no tenés información. Es decir, Claro. se manejan con los mismos cánones que hace 40 años. Claro. Entonces, ese poder lo siguen teniendo, sin duda. Muchos hablan de una renovación, pero nunca llega. Hay Y cómo pocos. manejarse a la hora de negociar, uno ve siempre a los sindicatos asociados a la protesta callejera, al reclamo, y la sociedad no los relaciona con la capacitación laboral que dan. Los gremios hay muchísima capacitación laboral y hay mucha diálogo, mucha conversación con sectores técnicos del gobierno a lo largo de los distintos gobiernos, porque aportan también su visión. Pero bueno, la visión en el país puntualmente es la del conflicto. O sea, el gremio vive el conflicto en este país. ¿Algún gremio se maneja verdaderamente bien y no lo sabemos por estas mismas razones que vos estás contando? Digo, los que tienen algo para ocultar o intentan defenderse lo hacen públicamente, mediatizan como los Moyano. Digo, hay gremios que vos digas, mira, la verdad que trabajan bien y que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Yo lo buscaría por ahí en gremios chicos, Ajá. porque en gremios grandes empiezan a jugar otras cuestiones. Hay gremios que, por ejemplo, pueden brindar servicios o cuestiones, ropa, distintas cosas que generan negocios. Entonces eso se va olvidando la política gremial y va tomando rol el empresario, un Claro, jefe sindical. Eso mucho pasa y en los gremios grandes pasa más. Por ahí en gremios chicos hay más política gremial, no pueden desarrollar por ahí negocios propios, entonces es defender lo que le pasa al trabajador. Entonces, ahí El límite es cuando ya pasás a tener un hotel del sindicato, digamos. Sí, es algo habitual, ¿no? Tener el camping, el hotel. Por ahí pasa, esto me lo contaron, por ejemplo, del sector bancario. Y dicen, es muy difícil encontrarle a Palazzo un carpetazo porque el empleado bancario va a trabajar, se pone el traje de él, va a trabajar y él no puede ofrecer un servicio donde poder encontrar pueda llevarse algún algo, resquicio, digamos, ¿no? de corrupción. Claro. Me comentaban de Palazzo justamente por el encono que tiene todos los años al discutir paritarias con el gobierno, su filiación K, entonces bueno, es algo que se repite. Sí, pero nunca el hubo tipo nada sobre él. no hubo nada sobre él y dicen que es por eso. Claro, o sea, no sabemos si es por buenazo o por falta de oportunidad. Claro, por honesto. Bueno, es la lectura del gobierno. Ahora, hay algunos nuevos, no muchos, y me quedo pensando no voy a recordar el nombre, a lo mejor vos me podés ayudar, en el titular desde hace algunos pocos años, si no me equivoco son 4, del gremio de los bioquímicos o de los laboratorios o farmacia bioquímica y demás. Es un hombre que entró en el gremialismo hace unos 4 años aproximadamente. Digo, ¿qué hacen esos sindicalistas en este contexto? Porque en algún momento te encontrás discutiendo mano a mano cuando vas a debatir cuestiones más generales con tipos que te ganan en años, en manías, en negocios y demás. ¿Cómo se hace para sobrevivir? Y a veces aprendés de ellos. La mayoría se alía con algún mayor. La mayoría de las veces tenés que tener un referente que te banque en una situación arbitraria. Claro. Entonces, de alguna manera, no te asociás o te vinculás y le das apoyo. Por ahí con gente, por ahí estando en un acto, te parás ahí, pero es una escuela también. O sea, hasta ese que vos mencionás, en algún punto se vincula con alguien que lo pueda apadrinar.
Recuerdo hace un año falleció el Momo Venegas. Momo Venegas, sí. Bueno, y las 62 organizaciones, tanto las 62 como Guatre, quedaron prácticamente en el olvido por falta de formación de algún referente que pudiera seguirlo, algo que se lo había marcado mucho al Momo, que se le decían, che, no dejas a nadie atrás tuyo. Hay toda una generación, la mayoría de los sindicalistas hoy tienen todos arriba de 70 y largos. Cuando empiecen a caer uno por uno por razones biológicas, ¿qué va a pasar con los sindicatos argentinos? Bueno, tenemos el ejemplo más expuesto, que es el de Cavalieri. No tiene sucesión, hay una guerra infernal con quien le compite la sucesión, que es Ramón Muerza. Él está desde el año 86 dirigiendo comercios, el gremio privado más grande del país. Sí. Y tiene, si no me acuerdo mal, 86 años. Casi más de 80 seguro, pero no. Entonces, y no encontró a alguien a quien cederle el gremio. Claro, O sea, impresionante. y lo que me decías de Momo Venegas, que falleció en el 2015, lo sucedió Ramón Ayala. Obviamente el Momo fue el brazo sindical de Cambiemos, y hoy por hoy Ayala, que continúa en la UATRA al frente del gremio de los peones rurales, y lidera las 62 organizaciones, aunque está dividida en tres, hay 62 organizaciones, hoy está esta dispersión, mañana lo vamos a ver en el acto del 17 de octubre. Claro, se quedó sin gremio, no solo que era un tapado dentro de la UATRA, o sea, estuvo con el Momo a su lado, pero bueno, no tenía un perfil alto, se tuvo que hacer cargo del gremio de las 62, pero bueno, el acercamiento con el gobierno nacional, obviamente los gremios que anidaban ahí se fueron abriendo, obviamente por el devenir de la economía y de este vínculo con Cambiemos que nadie lo pudo tolerar, digamos. Brevemente la última. Sí. ¿Va preso Moyano? Gran respuesta. Gracias. Gran respuesta. Pablo, muchas gracias. Gracias a Un ustedes. placer.